Ok, buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre el laboratorio número 10, que tiene que ver con el tema de Convolutional Neural Network. Primero tenemos el ejercicio número 1. La pregunta nos dice, ¿cuál es la principal ventaja de las CNN sobre las MLP? La respuesta correcta en este caso es la opción C, que son las CNN usan menos parámetros, reduciendo el overfitting y los recursos computacionales, ¿no? Eh, para este ejercicio, pues hemos realizado en el Colab una imagen con 1000 por 1000 píxeles con de 3 canales. Al aplanarla en un MLP, obtenemos 3 millones de entradas, ¿no? Si la primera capa, por ejemplo, tiene 10.000 neuronas, se necesitaría más de 3.000 millones de parámetros. Esto, en cambio, con una capa convolucional con 10 filtros de 3 por 3 por 3, solo se necesitarían 280 parámetros en total. Entonces, si hacemos una comparación entre ellos, esto significa que las CNN utilizan aproximadamente 10.7 millones de veces menos parámetros que las MLP. Y además el número de parámetros de la CNN no depende del tamaño de la imagen, porque los filtros se comparten en toda la imagen. Por eso es que las CNN escalan mucho mejor cuando se tiene menor riesgo de sobreajuste, ¿no? En el siguiente gráfico podemos ver la exposición de los parámetros dentro de la MLP, como el tamaño de la imagen, usándolo en esto, crece de tamaño de proporcional, ¿no? En cambio, la CNN se pone más constante. Eso sería todo por el ejercicio número 1. ¿Tienen alguna pregunta por realizar? Sí, José. Bueno, mi pregunta es, si las CNN usan mucho menos parámetros, ¿cómo pueden aprender igual o mejor que un MLP? Ok. Porque los NNs también aprovechan la estructura espacial, ¿no? De las imágenes. En lugar de prender un peso distinto por cada píxel, utilizan los mismos filtros de toda una imagen. Eso permite detectar patrones como los bordes, las texturas o la forma sin necesidad de millones de parámetros, logrando una mejor generalización, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, compañero José. Tengo una consulta. ¿Qué significa que los filtros son compartidos? Significa que en un mismo filtro se aplican todas las posiciones de la imagen. Es decir, los mismos pesos se reutilizan para buscar el mismo patrón en cualquier parte de la imagen. Y esto, gracias a esto, también el número de los parámetros permanece constante y no depende del tamaño de esta imagen. Y eso sería todo. Voy a pasar a lo siguiente. Sí. Bueno, ahora siguiendo con el ejercicio 2 sobre el tamaño del output de una convolución. Aquí nos dan una imagen de entrada de 28 por Yo soy un 28. audio. Ok. Ahora, siguiendo con el ejercicio 2 sobre el tamaño del output de una convolución, nos dan una imagen de entrada de 28 por 28, un filtro de 3 por 3 con un strike 1 y sin padding. Y nos preguntan cuál va a ser el tamaño del feature map de salida. La fórmula que usamos es output igual a h menos f más 1, donde la h es el tamaño de la imagen, la f es el tamaño del filtro, y reemplazamos los valores que nos dan. 28 menos 3 más 1 nos da 26. Entonces el feature map que nos resulta es de 26 por 26, que corresponde a la alternativa B. Ahora, para entender por qué la fórmula funciona así, pensamos esto de una forma intuitiva. El filtro no puede salirse de la imagen, solo puede colocarse en posiciones donde queda completo. Entonces la imagen mide 28 píxeles y el filtro mide 3. La última posición donde el filtro todavía cabe sin salirse es 28 menos 3, que es 25. Entonces el filtro puede empezar en la posición 0, 1, 2 y así hasta en la posición 25. Y si contamos desde 0 hasta el 25, son 26 posiciones en total. Por eso la fórmula suma 1 al final. Y porque estamos contando la posición inicial además de los movimientos.
Bueno, en la imagen pueden ver estas tres posiciones. La primera en la esquina superior izquierda, una posición intermedia, y la última posición válida que llega justo hasta el borde de la imagen, ¿no? Sin salirse. Ahora, el ejercicio menciona específicamente que el stride es 1 y que no hay padding, así que vale la pena conocer la fórmula general que incluye estas dos variables, ¿no? El output igual a h más 2 veces p menos f. Todo esto entre s más 1. Bueno, cuando tenemos un padding 0 y stride 1, esta fórmula se simplifica, ya que em, se simplifica la que ya mostré en el primer diapositiva. Pero, por ejemplo, si cambiamos el stride a 2, el output bajaría a 13 por 13, porque el filtro se movería de 2 en 2 en vez del 1 por 1. Y si quisiéramos mantener el tamaño original de la imagen, podríamos usar un padding de 1, lo que se conoce como el same padding. Entonces la respuesta final es la alternativa B, 26 por 16. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, compañera. ¿Qué pasaría si el filtro fuera de 5x5 en vez de 3x3, ¿no? ¿Esto sería con la misma imagen de 28x28? Bueno, aplicamos la misma fórmula, el output igual a 28 menos 5 más 1, que nos daría 24. Entonces ahí el output sería de 24 por 24. Sería más chico que con el filtro de 3x3 y tiene sentido porque un filtro que es más grande tiene menos posiciones donde pueda caber sin salirse de la imagen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, compañera. Si la imagen fuera más chica, por ejemplo, un 10x10, pero con el mismo filtro de 3x3, ¿qué pasaría? Bueno, con el output igual a 10 menos 3 más 1 nos da 8. El resultado sería de 8 por 8. Y la lógica es la misma. El filtro tiene menos espacio para poder deslizarse en una imagen que es más chica y hay menos posiciones válidas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jocelyn. Bueno, en la última posición válida que mostraste, que era la posición 25, ¿por qué no puede ser la posición 26? Si el filtro empezara en la posición 26 y mide 3 de ancho, llegaría hasta la posición 23 más 3, que sería 29, pero la imagen solo tiene 28 píxeles, entonces saldría del borde por un píxel, ¿no? La última posición donde el filtro cabe exactamente es la 25, porque 25 más 3 es 28 y es justo el límite de la imagen. Bueno, ahora doy pase al siguiente compañero. Gracias. Bueno, continuamos con la resolución del ejercicio número 3. Para ello nos hacen la siguiente pregunta, ¿no? En una capa convolucional con 16 filtros, cada uno de un tamaño de 5 por 5 por 3, ¿cuántos parámetros hay en total, incluyendo los sesgos? Para ello nos dan 4 alternativas. Para responder esta pregunta vamos a inicializar con la estructura de cada filtro. Para ello nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué significa un filtro de tamaño 5 por 5 por 3? Bueno, el primer tamaño es el alto, que sería 5, siguiendo por el ancho, que también es 5, y finalizando con la profundidad, que vendría a ser 3. La profundidad suele corresponder a los canales de entrada. Por ejemplo, una imagen RGB tiene 3 canales, red, green and blue. Por eso, para analizar una pequeña región de una imagen RGB, el filtro necesita mirar simultáneamente los 3 canales. Visualmente sería como 3 matrices 5 por 5 compactas, ¿no? Para ello, cada uno aporta 5 por 5 serían 25 pesos. Entonces, un filtro completo tendría 5 por 5 por 3, el total de 75 pesos por filtro, ¿no? ¿Y qué hace un filtro con estos 75 pesos? Pues bueno, el filtro se desplaza sobre la imagen. En cada posición toma una región local del tamaño
indicado, multiplica cada valor de esa región por el peso correspondiente del filtro, luego suma todos los resultados, añade un sesgo y se aplica una función de activación como ReLU, ¿no? Ahora pasamos al funcionamiento del filtro convolucional. ¿Por qué multiplicamos por 16 filtros? Bueno, cada filtro es un detector diferente y produce un canal de salida, ¿no? Al comienzo de entrenamientos, algunos filtros pueden aprender cosas simples, como por ejemplo bordes verticales, bordes horizontales, diagonales, cambios de color y texturas. Por tanto, si hay 16 filtros, la capa aprende de 16 detectores distintos. Cada filtro produce una mapa de características propias, ¿no? Por ello, acá se explica que en primer filtro tenemos por filtro 75 pesos más uno que vendría a ser el sesgo. Por ello, nuestro peso total se debería ser 16, que es la cantidad de filtros por los pesos, que vendría a ser 1200 pesos, indicando que la salida vendría a ser 16 mapas de características, ¿no? Ahora continuamos con el cálculo final de parámetros, ¿no? Para ello se suman pesos y sesgos entrenables de la capa convolucional. Ya se sabía que los pesos eran 1200, los sesgos vendrían a ser 1 por cada filtro, en total sería 16 por 1, 16, y el total o el parámetro sería igual al peso más los sesgos, que sería 1200 más 16, dándonos como respuesta 1216, que vendría a ser la alternativa número C. Una fórmula general útil para calcular esto sería que los parámetros es igual a la alto por el ancho por la profundidad, más 1 que representa el sesgo por el total de filtros, ¿no? Bueno, y eso sería todo por la pregunta número 3. Si tienen algunas preguntas. Sí, compañero, yo tengo una pregunta. Si la imagen de entrada fuera más grande, entonces aumentaría la cantidad de parámetros de esta capa. No necesariamente, ya que el filtro conserva el mismo tamaño y reutiliza sus mismos pesos en todas las zonas de la imagen, ¿no? Una imagen más grande produciría más resultados en el mapa de características, pero no requiere crear nuevos pesos para el filtro. Si tienen otra pregunta. Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Qué cambiaría en la capa si en lugar de imágenes RGB la entrada tuviera más canales y, por ejemplo, una imagen multiespectral? Bueno, cada filtro tendría que adaptarse a la nueva profundidad de entrada para considerar toda la información disponible. Esto aumentaría los parámetros por filtros, porque cada canal adicional necesita su propio conjunto de pesos dentro del kernel, ¿no? ¿Y tienen otra pregunta? Sí, Víctor. Bueno, en caso, mi pregunta sería, ¿por qué aumentar la cantidad de filtros puede mejorar la capacidad de red, pero también volverlo más costosa? Respecto a tu pregunta, es que más filtros permiten detectar una mayor variedad de patrones, ¿no? Como texturas, bordes o combinaciones de color. Sin embargo, esto conlleva a que cada filtro añade pesos, sesgos y más cálculos, por lo que la red puede requerir más memoria, más tiempo de entrenamiento y más datos para evitar sobreajuste. Bueno, eso sería todo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ok, vamos a hablar ahorita sobre la pregunta número 4. La pregunta nos dice, ¿cuál es el propósito del padding en las operaciones convolucionales? Tenemos las cuatro alternativas: aumentar el número de filtros, reducir el tamaño del feature, el map de la salida, preservar el tamaño de entrada y igual importancia de los píxeles de los bordes, o aumentar el stride de la convolución, ¿no? Bueno, la respuesta es la C, y bueno, vamos a ver por qué. Bueno, sin el padding, toda la acumulación, puedes reducir el tamaño de la imagen para una entrada de H por W y un filtro de F por F. El tamaño de salida es el siguiente formato, que es H menos F más 1 por W menos F por más 1, ¿no? El padding consiste en agregar píxeles extras, normalmente con un valor de 0, alrededor del borde de la imagen. Con un padding P y el tamaño de la salida, pues pasa a ser el siguiente, ¿no? Para que el tamaño de la salida sea igual al tamaño de la entrada, se calcula con P igual a F menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos
una imagen de 5x5 y un filtro de 3x3. Sin el padding, pues la salida fue de 3x3, es decir, la imagen se redujo. Luego aplicamos el padding, que sería igual a 1, usando la fórmula, dividiéndolo entre 2, como en el filtro era de tamaño 3x3, obtuvimos igual un P igual a 1. Con ese padding, pues la salida se volvió una salida de 5x5, conservando el tamaño original. Además del padding, también permite que el filtro también considere correctamente los píxeles de las esquinas y bordes, evitando que tengan influencia de los píxeles centrales, ¿no? Entonces en la imagen se redujo cuando está sin padding, y con padding pues el tamaño se preserva y los píxeles, incluidos los bordes, son considerados, ¿no? Y aquí tenemos también la explicación de cómo se soluciona en el Colab, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta para este ejercicio? Sí, José. ¿Qué ocurriría si una CNN tuviera muchas convulsiones, muchas capas convulsionales y nunca utilizara padding? Ok, en este caso, en cada convolución de la imagen, sería reduciendo el tamaño, ¿no? Más chiquito. Entonces, después de varias capas, se perdería mucha información. Finalmente, la capa, el mapa de las características sería demasiado pequeño para seguir extrayendo características útiles. Entonces, eso daría un efecto, ¿no? Otra pregunta que tengo. Sí, compañero, ¿por qué normalmente el padding se llena con ceros? Ok. En este caso, esto es porque es de una forma sencilla de ampliar la imagen sin modificar la información original, ¿no? Entonces los ceros no agregan características nuevas, pero permiten también que el filtro procese correctamente los píxeles de los bordes y conserve el tamaño de salida, ¿no? Ese sería por el ejercicio 4. Voy a pasar al ejercicio 5. Bien, yendo ahora con la resolución del ejercicio 5, bueno, da una imagen de entrada del tamaño 5x5 y un filtro de tamaño 3x3. Se pide calcular el feature map resultante después de aplicar una convolución con Stride 1 y sin padding. Bueno, el filtro es el que se muestra en la imagen, es de 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Y bueno, como no se utiliza padding, el filtro solo puede desplazarse dentro de la imagen original. El filtro que compara los valores del lado izquierdo con los valores del lado derecho de cada ventana 3x3. Los valores con 1 se suman en la parte izquierda y los valores con menos 1 restan en la parte derecha. Y la columna central, bueno, esta se ignora, ya que bueno, está multiplicada por 0. Para cada posición se toma una ventana 3x3 de la imagen. Ante ello se multiplica elemento por elemento con el filtro y luego se suman los resultados. Tal como se muestra en la parte inferior de la diapositiva, se muestra el resultado para la primera posición del feature map. Bueno, y ahora yendo con lo que es el resultado ya final, ya usando el mismo procedimiento con cada elemento de la matriz, notaría el siguiente feature map de 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, menos 3. Quedaría como resultado la respuesta, la alternativa D. El filter map muestra cómo responde el filtro en cada zona de la imagen. Los valores positivos indican que predominan los valores de la izquierda de la ventana, los valores negativos indican que predominan los valores del lado derecho, y los valores iguales a 0 indican que ambos lados tienen un aporte similar. Como se ve en la imagen de la derecha, tenemos la imagen de entrada original, el filtro ya puesto con sus valores, y finalmente el feature map resultante. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Sí, compañero, tengo una pregunta. El filtro usado detecta bordes verticales. ¿Por qué el resultado no solo muestra valores positivos, sino también negativos?
Bueno, esto es, José, porque el filtro no solo mide si existe un cambio vertical, sino también la dirección de ese cambio. En este caso, la columna izquierda del filtro tiene valores 1 y la columna derecha tiene valores -1. Eso significa que el filtro compara qué lado tiene mayor intensidad. Si el lado izquierdo de la ventana aporta más, el resultado será positivo. Si el lado derecho aporta más, el resultado será negativo. Por eso un valor como -3 no significa que esté mal, sino que indica un cambio fuerte, pero en la dirección opuesta. ¿Tiene alguna pregunta adicional? Sí, ¿qué pasaría si aplicáramos padding a este ejercicio? ¿Cambiaría solo el tamaño del resultado o también los valores? De hecho, yo sí cambiaría ambas cosas. Si padding, sin padding, la imagen de entrada es 5x5, el filtro 3x3 y el resultado también 3x3, porque el filtro no solo se mueve dentro de los límites de la imagen, pero si agregamos padding de 1, la imagen pasaría a comportarse como una imagen de 7x7. El resultado podría mantenerse en 5x5. Además, los valores también cambiarían, porque los bordes del filtro empezarían a multiplicar algunos espacios agregados con ceros. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, compañero. Mi pregunta es, en un CNN real, ¿este filtro se define manualmente, como en el ejercicio, o la red lo aprende sola? Bien, de hecho en este ejercicio usamos un filtro definido manualmente para entender cómo funciona la convolución. Es un ejemplo clásico de filtro detector de bordes verticales. Pero en una CNN real los filtros normalmente no se escriben a mano. La red los aprende automáticamente durante el entrenamiento mediante backpropagation y descenso del gradiente. Al inicio los filtros tienen valores aleatorios, pero poco a poco se ajustan para detectar patrones útiles, como bordes, texturas, formas o lo que es las partes del propio objeto. Por eso, en este ejercicio ayuda a entender la operación matemática, pero en la práctica, los filtros que aprendimos por la red según los datos y la tarea. Con ello, profesores, estaremos ya concluyendo nuestra exposición del día de hoy.